nuestra clase, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, 8 de octubre, en nuestra materia Vida Humana, Sociedad y Derecho. Hoy tenemos la feliz oportunidad de compartir con el doctor Alejandro Navas García, doctor en filosofía, sociólogo, ex decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, España. Alejandro nos va a plantear hoy las características de la sociedad contemporánea. Luego de la exposición de Alejandro, ustedes van a poder preguntar, intervenir, lo que ustedes deseen. Alejandro, la clase es tuya y cuando desees comenzar, lo hacemos. Gracias por la invitación y arrancamos. La sociedad en la que se admite, permite, legaliza, promueve el aborto y el ataque a la vida humana es una sociedad occidental y moderna, que me propongo ahora describir a grandes rasgos. Y tomo como guía una breve definición de Hannah Arendt, la filósofa judía alemana y norteamericana, que decía que el moderno cree dos cosas. La primera, que todo está permitido. Y la segunda, que todo es posible. Todo permitido y todo posible. Todo permitido tiene que ver con la libertad. Y como saben ustedes, en ciencias sociales, un recurso heurístico clásico es comparar, contraponer en concreto sociedad moderna, actual y sociedad tradicional, clásica, antigua. De esa contraposición entre antiguos y modernos obtenemos luces para comprender mejor el mundo moderno, que es el que nos interesa. Así que veré primero cómo concibe el mundo antiguo o clásico la libertad. Y mundo antiguo es básicamente Grecia y el cristianismo. Para los griegos, libertad es, de entrada, en una primera etapa, antes del clasicismo, una etapa heroica, digamos, vivir conforme a lo acostumbrado. Y justamente el enemigo de la libertad, el tirano, es el que se aparta de lo que es costumbre, tradición, para imponer leyes nuevas. Es el caso de Creonte en Antígona. Antígona quiere enterrar a su hermano muerto en la batalla, para lo que invoca la clásica ley de la piedad. En cambio, Creonte ha prohibido enterrar a los enemigos. Es una ley nueva, que se aparta de la costumbre, de la tradición. Va contra la libertad. Esto ocurre en la Grecia, digamos, heroica, preclásica. En la Grecia clásica, que asociamos a Sócrates, Platón, Aristóteles, la libertad tiene como una, dos y tres dimensiones. La primera, libertad ontológica o libertad metafísica. Es la apertura del ser humano a la totalidad de lo real. Todo lo que hay me interesa. Como objeto de conocimiento, aquí aparece la verdad, o como objeto de deseo, de apetencia, el bien. Todo lo que hay, todo lo que existe, puede verse como verdadero o como bueno. Y el hombre es un ser capaz, abierto a la totalidad de lo real. Decían los latinos, capax infiniti, capaz de lo infinito. Como es obvio, esa totalidad está dentro de mí de modo intencional, no físico, material, ¿no? Pero con la mente puedo mirar, escudriñar,
conocer, querer, desear todo lo que existe. Libertad en un plano meramente, digamos, ontológico, metafísico. Segundo, libertad de modo psicológico, que es el libre albedrío, la indeterminación de la voluntad. Con mucha frecuencia soy dueño de mis actos. Puedo elegir entre actuar y no actuar, o actuar de una manera o de otra. Nuestra voluntad ante los bienes finitos y limitados es indeterminada. No siempre somos dueños del querer, pero con mucha frecuencia lo somos. Puedo decidir si asisto o no a esta conferencia a través de Meet o no asisto. O sea, somos con mucha frecuencia señores soberanos de nuestro actuar. Y en tercer lugar estaría la libertad moral, que es autodominio, autoposesión. Decía Aristóteles que como el psiquismo humano es complejo, hay una variedad de potencias, facultades, capacidades. Tenemos los sentidos externos, los internos, memoria, imaginación, la voluntad, el entendimiento. Hay libertad moral cuando hay armonía entre esas diversas facultades, cuando hay amistad del hombre consigo mismo. Yo pongo a mis alumnos en Pamplona un ejemplo muy elemental. Acaba la clase, van a su casa y antes de ponerse a estudiar, pues toman un refrigerio y conectan la tele para ver noticias, ¿no? Son de comunicación, tienen que estar informados de lo que pasa. Y de repente se dan cuenta de que pasan los minutos, media hora, una hora, hora y media, y están ahí ante la pantalla, clavados, como hipnotizados, viendo un programa de telebasura, por ejemplo. Y se dice, bueno, pero ¿qué hago aquí? Debería estar estudiando. Y aquí estoy como fijado ante la pantalla y pregunto, ¿esa persona, ese alumno, es libre o no es libre? Nadie le obliga a ver televisión. A veces él querría no verla, se da cuenta de que pierde el tiempo y debería hacer algo más útil, por ejemplo, leer o estudiar. Hay un conflicto interior entre lo que le pide el cuerpo, la fisis, y lo que le dice la razón. Y esto es muy común en la condición humana. No siempre hacemos lo que en el fondo queremos, deseamos, lo que vemos que es mejor para nosotros. Ya lo decía San Agustín, ante el bien al que debería aspirar, digo que no y apunto al mal que no me conviene. Evidentemente, esta libertad no se da por igual en todos los seres humanos. Y ese autodominio tiene que ver con los hábitos, las virtudes. Cuando uno entrena, por supuesto, el cuerpo para el deporte o la mente en la dimensión intelectual o moral, al final el dominio es más fácil, es posible y hay una connaturalidad, es la virtud. Hacer ese tipo de actos, ya sea deportivos, intelectuales o virtuosos, no cuesta esfuerzo. El hábito es una segunda naturaleza. Evidentemente, el que es dueño de sí mismo es más libre, es capaz de hacer más cosas, de llegar más lejos. El que es esclavo de un estímulo externo, alcohol, droga, adicciones, juego, etc., o de la propia fisis, del propio cuerpo, es menos libre. En cuanto aparece el estímulo, ya de modo casi irremediable cae y es esclavo de esa pasión, de esa atracción. Así pues, para los clásicos, esa libertad se estructura en las tres dimensiones que hemos contemplado. Dimensión ontológica, apertura; dimensión psicológica, dueños libre albedrío, dueños de elegir para actuar o no actuar, y actuar de una manera o de otra; y libertad moral, autodominio, autoposesión. Para los clásicos, la libertad es, por supuesto, muy importante, pero no es lo más importante de la vida, de la condición humana. La libertad está al servicio de la verdad y del bien. Cobra sentido si se emplea bien, para aspirar a los bienes más altos. ¿Cómo ve la libertad el moderno?
Para los modernos, la libertad es emancipación, liberación. El término emancipación designaba de entrada en el derecho romano el logro de la libertad por parte de un esclavo. Emancipación. Alguien privado de un derecho pasa a disfrutarlo, ya sea una persona, un grupo, un colectivo, una colonia se emancipa de la metrópoli y se hace independiente. Un menor de edad cumple con la edad establecida y pasa a disfrutar de derechos. Puede manejar un auto, firmar contratos, casarse, ir a la cárcel, etc. O una minoría, un grupo discriminado que no gozaba de un derecho en concreto, pasa a adquirirlo. Se emancipa, se libera. ¿Y de qué se va a liberar el moderno? El moderno se libera de entrada de la tradición, que ve como algo obsoleto, superado, como un lastre que hay que soltar, de la tradición. También se libera de la naturaleza, de la realidad. Para el mundo clásico, para Grecia y el cristianismo, la realidad manda. Es el fundamento, el criterio de la verdad y del bien. Una frase es verdadera si expresa, refleja, se adecua a la realidad. Una conducta es buena éticamente si hace justicia a la realidad. Me porto bien si trato a los hombres como hombres, a los animales como animales, a las cosas como cosas. Si trato a un ser humano como una cosa, actúo mal. No hago justicia a su condición natural. Si trato a un animal como cosa, actúo mal. Pero también actúo mal si trato a un animal como persona. No es persona. Por eso, después dirá la moral cristiana que la norma de la moralidad es la recta razón, que después la fe viene a iluminar y confirmar. Pero de entrada manda la realidad. El clásico se atiene a la realidad, hace justicia a la realidad, al conocer y al querer. El moderno dirá, no acepto que la realidad me imponga su criterio. También me libero, me emancipo de ella. Y también, por tanto, se emancipará el moderno de Dios, que es el autor o creador de la realidad. Entonces, el moderno se considera autónomo, soberano, emancipado. No obedece a nada ni a nadie. No obedece a la tradición superada, obsoleta, descartable. No obedece a la realidad, no al derecho natural. Si hay derecho, será positivo, puesto, creado por el hombre, y no a Dios. A la vez, el moderno se va a dar cuenta de que la vida social no es posible sin un código ético y legal. Pero, ¿qué dirá el moderno? Kant, Marx, Habermas, dirá, de acuerdo, es un hecho, está el factum de la moralidad. Formulamos juicios éticos, aprobamos y condenamos conductas, actuaciones. Pero el criterio de moralidad y de legalidad no será exterior, extrínseco al ser humano. Será propio, nuestro. Soy yo mismo, es el yo el que va a establecer la ley, ya sea el yo individual o el yo colectivo, una versión marxista, socialista, colectivista. Pero si ha de existir una ley moral, una ley, una pauta legal, un código penal en concreto, será obra y creación nuestra y de nadie más. La moral, dirá Kant, es en todo caso autónoma, no heterónoma, no viene de fuera, autónoma. Y puramente formal, no material. No me dice lo que hay que hacer, sino el tipo de norma de mandato al que debo atenerme, el imperativo categórico, por ejemplo. Es decir, el moderno se considera emancipado. Y en clave positiva, por ejemplo, como dice Hobbes, la libertad consiste en ampliar en lo posible el número de opciones, probar nuevas vías, nuevos caminos, no renunciar a nada, ampliar la conducta, probarlo todo, ¿no? Porque nada me limita, nada me condiciona, nada me obliga, soy autónomo, soberano, emancipado. Así pues, tenemos un moderno liberado,
para el que todo está permitido. Nada me coacciona, nada me constriñe. Y además un moderno, como sigue Arendt, que cree que todo es posible. ¿Y por qué va a ser todo posible? Por la ciencia y la tecnología. La ciencia es, con la libertad, el otro gran logro, la otra gran conquista de la cultura moderna. La ciencia es, de entrada, por supuesto, algo obvio, una forma de conocimiento, saber. Un saber objetivo, vale para todos, ¿no? 2 y 2 igual a 4, aquí en Santa Cruz, en Córdoba, en Alaska, en Japón, en Sudáfrica. Y eso es así, 2 y 2 son 4, hoy, hace 1000 años y dentro de 1000 años. Pero no solo es que 2 y 2 son 4 de modo objetivo, al margen de cómo me sienta yo, cuál sea mi biografía, mi carácter, mi modo de ser, es que si uno niega que 2 y 2 son 4, queda descalificado, es un idiota, queda marginado, ¿no? Rechazado del juego social, ¿no? O sea, un saber objetivo, porque es riguroso, porque se apoya en un método que garantiza ese rigor, ¿no? También tendrá la ciencia, por supuesto, con frecuencia un lenguaje técnico para evitar imprecisiones, polisemias, equivocidad. La ciencia es saber, ¿no? Pero también, de modo inseparable, es control, dominio y poder. ¿Cómo define Thomas Hobbes el conocimiento? ¿Qué es para Hobbes conocer algo? Disculpad el cultismo, lo digo en inglés y lo explico porque me gusta cómo suena en inglés. To know what we can do with it when we have it. Saber lo que puedo hacer con eso que conozco cuando lo tengo en mi poder. O sea, conocer es poder. También lo dice así Francis Bacon, que es el que sistematiza el método moderno. Saber es poder. Tanto sabemos cuanto podemos. Tanto podemos cuanto sabemos. Y Bacon nos invita a someter, a controlar la naturaleza, que es como una prostituta a la que hay que sujetar con violencia. Los que hacen la ciencia moderna son básicamente frailes y en su mayoría franciscanos, porque el saber estaba acumulado en los monasterios, las universidades nacen en torno a las escuelas catedralicias y también, en concreto, franciscanos, porque el carisma franciscano les lleva a ser muy sensibles a la naturaleza. Francisco de Asís, que hemos celebrado hace unos días la fiesta, es el santo de la ecología. Y por un motivo también, digamos, intrínseco. Según la revelación cristiana, el Génesis, Dios crea el mundo y lo pone en manos del hombre para que lo gestione, para que lo domine. La ciencia moderna presupone una naturaleza desacralizada. La naturaleza no es Dios. Así podemos analizarla, observarla, experimentar, probar. Las culturas antiguas, tradicionales, ven el mundo lleno de dioses. El rayo, la tormenta, el sol, las estrellas, el volcán, animales incluso. Y ante lo divino, el hombre se postra, adora, se arrodilla, pero no se atreve a manipular, a experimentar, a observar, a contabilizar. Por eso la ciencia moderna como empresa intelectual presupone un mundo desacralizado del que el hombre es el dueño, el gestor. Por eso esa ciencia solo pudo surgir en un contexto cultural cristiano y en concreto religioso, porque eran los que tenían el saber, las bibliotecas, los libros. Los monasterios eran también, como sabemos, centros de tecnología, laboratorios, fábricas. Así que saber es poder. Y ese poder se va a aplicar en la historia para el control y dominio del mundo. Y va a alimentar el gran mito de la modernidad, que es el progreso.
En el siglo XIX, Augusto Comte va a formular la doctrina positivista, que tendrá gran influencia, y, por ejemplo, en América Latina, en la región Brasil, en la bandera de Brasil, junto al escudo, está el lema de Comte: orden y progreso. Ese progreso viene alimentado por la ciencia y la tecnología. Y ese progreso apunta a un futuro idílico, que es la utopía, el paraíso en la tierra. Utopía marxista, utopía capitalista, en cualquier caso, una sociedad de la abundancia, de la justicia, de la paz, de la libertad. Haremos superar todos los males, todos los límites, deficiencias, incapacidades. Y esa libertad, ese progreso, lógicamente, apunta al futuro, ¿no? El moderno descarta el pasado, que es obsoleto, que ya no vale, y apunta al futuro. Por eso, y si ese avance es lento y demasiado gradual, pues se le empuja con una revolución. El adanismo moderno, empezar de cero. Destruir el pasado, borrarlo de un plumazo para construir un mundo nuevo. Pensar que conmigo empieza el mundo. Y ese talante de dominio, decía, el poder que implica la ciencia y la tecnología, se va a aplicar, en mi opinión, a tres ámbitos sucesivos. Primero, al mundo físico. Después, al mundo social. Y por último, al mundo de la vida y de la persona humana. Lo explico someramente. Mundo físico. Es lo que llamamos, de modo convencional, la revolución industrial. Las fábricas, las chimeneas, que se traduce en un bienestar y prosperidad nunca vistos. Nunca hubo tanta riqueza como después de esa industrialización en Occidente. Claro que esa revolución industrial va a cobrarse un precio, que es la contaminación, la polución de las aguas, del aire, del suelo, deforestación, recursos esquilmados. Bueno, esto es patente. Ya desde el comienzo hubo enemigos de ese mundo industrial que surgía, de la fábrica, del ingeniero como tipo humano ejemplar y característico de la modernidad. El movimiento intelectual, estético, cultural, que rechaza ese avance imparable de la industria, que querría dar marcha atrás a un tipo de vida más humano, caballeresco, virtuoso, heroico, se llama romanticismo. No se encuentra cómodo con esa fábrica, con esa industria, con el mando del ingeniero, con la tecnocracia, y querría preservar una vida realmente humana y digna. Es lo que Max Weber llamaba el mundo desencantado. El mundo es eficiente, próspero, rico, pero ha perdido su encanto. Un mundo frío, de ingenieros, de mecanismos automáticos, impersonales. Por supuesto que los industriales admiten que las fábricas contaminan, ensucian el aire, el agua, que los recursos se consumen, pero dicen, tranquilos, no os preocupéis. La naturaleza es sabia y poderosa y puede autorregenerarse. No hay problema. Esto es así en un principio, pero hoy ya no. Hoy vemos que hay una crisis ecológica global, planetaria, y que el completo ecosistema está en peligro. Ante una crisis caben dos opciones. La primera, decir, es verdad, hay un problema, hay que detener este rumbo que es suicida, que lleva a nuestra cultura al desastre, hay que dar marcha atrás a un tipo de vida austero, ecológico, sostenible, hoy palabra mágica, respetuoso. Por tanto, frenar, cambiar de vida. En cambio, la otra propuesta sería, es verdad, hay problema, pero aceleremos. Más inversión, más tecnología, más industria, más computadoras y la propia maquinaria industrial encontrará solución. Por ejemplo,
expresa esta actitud la idea de que podemos obtener energía del hidrógeno. El hidrógeno hay de modo superabundante, pues cuando podamos obtener energía ya todos los males estarán resueltos. No habrá contaminación, no habrá recursos escasos y esquimados. O sea que ese talante de control, de dominio aplicado al mundo físico nos ha traído, en una parte, bienestar y riqueza, como nunca antes, pero también nos ha traído una gran crisis ecológica medioambiental. En segundo lugar, ese talante se va a aplicar al gobierno de la sociedad, al ámbito político. El gobierno como asunto de técnicos, ingenieros, se habla de ciencia del gobierno, la tecnocracia. Y esto se expresa en el Estado moderno, como gran logro de ese talante científico, racional, organizativo, burocrático, aplicado a la gestión del gobierno. Cuando ese gobierno es bueno, busca el bien común de modo auténtico, está al servicio del hombre, es una maravilla. Es el Estado de Derecho, que formula Kant, por ejemplo, ¿no? Hacia 1800, y que se define por las siguientes características. La primera, imperio de la ley. La segunda, elección democrática. Y la tercera, separación de poderes. Un gran avance. Ya no manda el soberano caprichoso, se supera el absolutismo del 18 y ahora manda la ley, que también obliga al soberano. Nadie queda fuera del imperio de la ley. Y elección democrática, nada sin que el pueblo haga escuchar su voz, ¿no? Como decía uno de los líderes de la Revolución Norteamericana, lo que afecta a todos debe ser aprobado por todos. Aprecio de la persona, de la dignidad de cada persona, ¿no? Separación de poderes, porque el poder, también el democrático, es peligroso, tiende a abusar, hay que limitarlo en el tiempo y en el ámbito de ejercicio. Ese Estado de Derecho nos ha traído libertad como nunca, paz, seguridad. Por ejemplo, en el siglo XX, como gran logro antes impensable, la persona singular como sujeto de derecho internacional. Esto antes era inimaginable, ¿no? Cualquiera de ustedes puede denunciar a un Estado ante la justicia internacional y, con suerte y tiempo y buenos abogados, tener razón, ¿no? Fulanito contra el Estado y fulanito puede ganar, ¿no? Y el Estado tiene que rendirse, aceptar, indemnizar, reparar, etc. Esto antes era inimaginable. Durante miles de años nadie podía plantar cara, enfrentarse a un Estado, ¿no? Estado de Derecho, una gran bendición, pero a la vez, cuando ese Estado tan capaz, tan perfeccionado, con una tecnología tan avanzada, que todo lo controla, todo lo supervisa, todo lo regula, se vuelve contra la gente, contra su propia gente, es un Estado criminal y hemos visto en el siglo XX a los totalitarismos en acción, comunismo, nazismo, fascismo, terrible, docenas de millones de víctimas, ¿no? Un Estado que se convierte en una maquinaria de matar, de eliminar a su propia gente, a su propia ciudadanía. Cuando hablo de esto en clase a mis alumnos, les pregunto cuál sería el Estado en el siglo XX campeón mundial en despotismo, en tiranía, el más mortífero, el que mató a más gente en proporción. No es ninguno de los antedichos, no es ni el fascismo, ni el comunismo, ni Hitler, ni Stalin, es la Camboya de los Khmeres rojos, de Pol Pot, que en 4 o 5 años eliminó a la tercera parte de la población. Una especie de furor destructor asesino, ¿no? Esos galpones llenos de cadáveres, de calaveras, de cráneos que hemos visto después, ¿no? Un Estado que se vuelve una máquina de matar a su propia ciudadanía. Terrible, ¿no? Y en tercer lugar, ese talante de control, de dominio, se va a ejercer en la propia vida humana. Y aquí distingo
al menos dos escenarios, en el comienzo y en el final de la vida, con manifestaciones aparentemente contrapuestas, pero que obedecen a un mismo talante, como mostraré. Tenemos, en primer lugar, en el siglo XX, como gran novedad, la llamada revolución sexual. El sexo siempre fue algo potente, primigenio, radical, telúrico, asombroso, enigmático, misterioso, ligado a la fecundidad, de ahí que en todas las culturas, diosas de la fecundidad, algo que nos domina, que se nos impone. Bien, pero en el siglo XX hay novedades. Una primera de corte intelectual. Toda revolución, desde la francesa en adelante, es precedida de una elaboración intelectual. Hay un programa, un proyecto. Y esto se asocia aquí al nombre de Freud y sus seguidores, Freud, Wilhelm Reich, Marcuse, etc. La exaltación de un sexo liberado, emancipado. La reducción del ser humano a la mera libido. Somos máquinas para sentir placer. Es lo que nos define de modo esencial y constitutivo. Eso de una parte. Después tenemos una revolución social, y es que la mujer abandona el hogar para ingresar en el aula educativa y en la oficina, en el trabajo. Aquí están las sufragistas del siglo XIX, del final del XIX, que quieren el voto, y las dos guerras mundiales. Los hombres van al frente de forma masiva y quien queda en retaguardia, cuidando la vida social, hospitales, colegios, escuelas, fábricas, oficinas, son las mujeres. Y lo hacen muy bien. Y ya después no van a volver al hogar, no van a abandonar. Durante 10.000 años, desde el Neolítico hasta el siglo XX, hubo un reparto de papeles clásico convencional. La mujer en el hogar, siempre embarazada o criando bebés. Había mucha mortalidad infantil, siempre embarazada y criando. Y en ese radio doméstico, cultivando un poco de tierra, un huerto, tejiendo, y el varón fuera, comerciando, pastoreando, guerreando. En ese reparto de papeles clásico se termina en el siglo XX. La mujer va a estudiar, se va a preparar y va a trabajar fuera del hogar. Hay, en tercer lugar, una revolución química o farmacológica, que es la píldora. Un encargo de Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood, a un científico para que encontrara ese tipo de píldora, y el año 61 se lanza al mercado la píldora, que promete a las mujeres el control, el dominio de la propia fisiología. Porque, como estábamos diciendo, el sexo queda emancipado, liberado, hay que disfrutar, estamos hechos para el placer, pero quien paga el pato es la mujer que queda embarazada. Pues con la píldora se promete a la mujer un disfrute del sexo sin embarazo. Una mujer liberada, que trabaja, que está formada, que gana dinero, que puede ser independiente, no depende del varón. Y en cuarto lugar, como novedad del siglo XX, los medios de comunicación masiva. El cine, la televisión, la publicidad, la moda, Internet, donde el sexo es algo omnipresente, exaltado, promovido, difundido. Que estos cuatro elementos son nuevos, propios del siglo XX. El aspecto intelectual, que exalta un sexo desinhibido; el aspecto social, una mujer que sale de casa para trabajar y educarse, que tiene la píldora para dominar su fisiología, en principio; y los medios, que hacen al sexo omnipresente en las calles, en las pantallas, en las revistas, en las portadas, en los anuncios, en la moda. Moda. El gran teórico de la moda del presente es un francés, Gilles Lipovetsky, y su obra clásica se llama El imperio de lo efímero. Y Lipovetsky describe de modo sucinto y muy certero, me parece, la historia de la moda en el siglo XX como la del desnudamiento del cuerpo femenino. 1900. Una mujer cubierta de los tobillos, de los pies al cuello. Nada queda al aire.
un varón mirón, entre comillas, que quiere ver algo, ¿qué podía hacer? Ir a la parada del tranvía y ver subir a la mujer al tranvía para atisbar los tobillos, por ejemplo, de lo que podía hacer. Año 2000. Está todo a la vista, ¿no? El cuerpo desnudado de la mujer. En la moda, en el cine, en la televisión, Internet. O de hecho, Internet tiene tal influencia, tal potencia, la pornografía, etc., que hay gente que habla de una segunda revolución sexual por Internet. Al hilo o de la AAA o de la quíntuple A. La AAA, accesibilidad, abaratamiento, anonimato. Y dos As consecuentes, aceptabilidad, se acepta socialmente, y también agresividad, mucha violencia ligada a la pornografía, al sexo en Internet, sexismo, machismo, etc. Ayer, o antes de ayer, se presentó en el Senado de Francia un informe sobre la pornografía. Durísimo, tremendo, hecho por 5 senadoras de varios partidos, mujeres, que proponían simplemente ilegalizarla, porque ven que es un fenómeno, es una patología social muy relevante, ¿no? Alarmante incluso. Es un fenómeno mundial. Pero, a pesar de la píldora y demás, hay embarazos, ¿no? O sea, hay una proporción directa entre la promiscuidad sexual, el recurso a la anticoncepción y los embarazos. Y frente a esos embarazos no previstos, no deseados, ¿cómo va a reaccionar el moderno? Con el aborto masivo. Calcula la ONU, en el siglo XX ha habido unos 1.000 millones de abortos provocados. Países líderes, la Unión Soviética, que lo legaliza en el 20, y China, con esa política del hijo único. Entre ambos suman unos 700 millones de abortos. Así pues, con una sexualidad desinhibida, emancipada, estimulada y con embarazos no queridos, respuesta moderna, aborto. Aborto de entrada permitido, despenalizado, pero después legalizado, normalizado, promovido como derecho, como conquista, como algo positivo. De otra parte, también crece en la sociedad moderna, por motivos conocidos, la infertilidad. Muchas parejas no tienen descendencia, aunque querrían tenerla, ¿no? Por motivos desconocidos. O sea, se habla de infertilidad cuando no hay una patología responsable de la ausencia de natalidad. Más del 10% de las parejas son infértiles, ¿no? Y esto se explica por motivos variados, causales del tipo de vida, el estrés, la contaminación, que supuestamente haría el esperma del varón menos eficiente. Muchas parejas quieren tener hijos, pero los hijos no llegan, ¿no? Respuesta moderna, fecundación asistida in vitro, ¿no? Vientres de alquiler, etcétera, que es también una gran industria, mucho dinero en juego. Esto sea una nota a pie de página. En nuestra sociedad moderna siempre hay que atender al aspecto económico y preguntarse ante cualquier debate, informe, estudio, propuesta legislativa, etcétera, cui prodest, ¿esto a quién beneficia? ¿A quién favorece? En clave de thriller, ¿qué dice el testamento de la anciana con dinero? Bueno, pues en torno al aborto y a la reproducción asistida hay muchísimos millones en juego. Un ejemplo nacional español, también como saben, es patente, Ucrania es hoy noticia. Bueno, pues en Europa había 2 países que eran como el paraíso, la meca de la reproducción asistida, que eran España y Ucrania. Hemos visto en la prensa estos últimos meses tantos bebés encargados, entre comillas, por parejas occidentales que estaban allí en galpones, en clínicas, esperando que alguien fuera a recogerlos, ¿no? Y en España lo mismo, ¿no? Hay una empresa española, IVI, Instituto Valenciano de Infertilidad,
fundada hace 20 años por 4 amigos de Valencia. Ha prosperado, tiene sedes en toda España y también fuera de España, es multinacional. Bueno, estos últimos meses fue noticia que esos amigos ya se quieren retirar del negocio y ponen la empresa a la venta. Varios fondos de inversión están interesados. Precio de venta de la empresa, 2.500 billones de dólares. Facturan cada año varios cientos de millones de dólares. Esto es un negocio fabuloso. Muchísimo dinero en juego. Y es un rasgo de nuestro mundo de hoy. Cuando hay mucho dinero en juego, las barreras morales y legales caen con facilidad. Así pues, ¿qué ocurre en el origen de la vida? Que ante una sexualidad desenfrenada hay embarazos, no previstos, no queridos. Reacción moderna, aborto. Y a la inversa, ante una infertilidad creciente, creemos esta tendencia que no viene de lo natural, respuesta moderna, producción de bebés en el laboratorio, reproducción asistida. Que, por cierto, también siempre lleva consigo abortos, ¿no? Por ejemplo, en Alemania está prescrito por la ley que cuando se acude a la fecundación in vitro, se implante cada vez un solo embrión. Pero en España no hay límite, se implantan varios. Y se observa la evolución y entonces las parejas no quieren varios hijos, por lo general quieren uno. Entonces se eliminan los embriones sobrantes para que quede el que parece más sano, más fuerte. Esto se llama, siempre el eufemismo, reducción embrionaria. Hay que evitar palabras malsonantes, ¿no? O sea que, al final, toda esa industria de la reproducción asistida también implica un gran número de abortos. Por no hablar de los cientos de miles de billones de embriones congelados que hay en los frigoríficos. En España, unos 250.000 que acabarán siendo eliminados, ¿no? ¿Qué ocurre en el final de la vida? De una parte, la medicina conoció en el siglo XX y XXI un desarrollo prodigioso, nunca visto, de fármacos, prevención, tecnología, aparatos. Pero al final, hasta ahora al menos, el paciente siempre acaba muriendo. Y la muerte es un fracaso para el médico, para el sistema sanitario. Tentación, lo que se llama ensañamiento o encarnizamiento terapéutico. Hacer lo que sea, cirugía, fármacos, tratamientos experimentales para prolongar a toda costa la vida del paciente. Lógicamente, esto no se da con los pobres que no tienen plata, se da con gente rica, poderosa, políticos, etc. Hacer todo lo posible y lo posible para prolongar como sea la vida del paciente. Pero también, ¿qué ocurre a la inversa? La vida se prolonga de modo nunca visto. Tenemos hoy en el planeta un escenario demográfico inédito. Y es que la gente mayor de 65 años supera en número a la menor de 15 años. Esto ya pasó primero en Japón, pasa en Europa Occidental y pasará poco a poco en el resto. Los mayores viven cada vez más, ¿no? Y ha caído la natalidad, va cayendo. Además, también sabemos, hay registro contable, que el gasto de sanidad es el más elevado. En cualquier país occidental, la primera partida de gasto es sanidad, ¿no? Lo que más dinero consumen. Y de ese gasto sanitario, en el conjunto de la vida de la persona, el total de la vida, como la tercera parte del gasto se origina en los 2 o 3 últimos años de vida. Porque hasta ese punto la gente hoy vive mucho y vive bien. Gente con 70, 75, 80, pues, hace una vida casi normal, con aficiones, con hobbies, con viajes, etc. Pero al final todos van a enfermar y ese último par de años se va a originar un cuantioso gasto en salud, que ya empieza a recortarse. En muchos países ya
no hacen cirugía o no hacen según qué tratamientos según qué edades, ¿no? Pero el cálculo es inmediato y elemental. Si la vida de la gente se acortara ese par de años, habría un ahorro fabuloso. Esto se llama racionalizar el gasto, ¿no? Y abre la puerta a la eutanasia, ¿no? Como es patente, ¿no? Ya hace unos años en Japón, el ministro de Finanzas anunció públicamente: la gente mayor debería morirse, porque dan trabajo y cuesta mucho dinero. Hubo un escándalo, tuvo que dimitir, pero la eutanasia se difunde. En España se aprobó hace unos meses, ¿eh? Por motivos puramente económicos. Mucha gente mayor, muy enferma, que requiere mucho gasto, mucha atención, mucho esfuerzo. Hay que ahorrar recursos, en dinero, de personas asistenciales. Así pues, de una parte, la vida se alarga a toda costa, como sea, gastando lo que sea, y de otra se acorta. Siempre el moderno se impone con su querer a la espontaneidad natural, en el origen y en el final de la vida. Y aquí aparece un quinto fenómeno de hace muy pocos años, que sería el posthumanismo y transhumanismo. El moderno, ebrio de saber y poder, borracho de poder, arrogante, considera que hasta el día de hoy hemos conocido la llamada evolución natural o biológica, desde el primer unicelular hasta el ser humano. Y dice el moderno: bien, ahora el hombre va a tomar el mando y vamos a entrar en una nueva dimensión que se llamará evolución cultural, en la que el hombre va a decidir el rumbo. Y esto apunta a la fusión hombre-máquina, al cyborg, a implantar chips, etc. Este talante, por ejemplo, también se advierte en ciencias como la geología, donde los manuales de geología declaran, de modo sencillo, incluso un poco ingenuo me parece, que la Tierra, el planeta Tierra, ha entrado en una nueva era que se llama antropoceno, la era del hombre. Es arrogancia, ¿no? Hemos visto con el COVID cómo un virus puede traer en jaque a la humanidad entera. Yo pongo como ejemplo en clase, hace 12, 13 años, un volcán de Islandia estornudó, ni siquiera el lava a la superficie, estornudó al aire gases y durante una semana se suprimió el tráfico aéreo en el hemisferio norte, ¿no? Porque un volcán había estornudado un poco de gases. Cientos de vuelos suspendidos, miles de pasajeros en tierra, billones de pérdidas para las compañías aéreas y para la economía en general. Pero aún así, el moderno se cree, piensa que él es el rey, el dueño del mundo, ¿no? Y que él decide, que él determina qué pasará con el planeta. E incluso el planeta se queda pequeño y ya se propone, de modo privado, como Elon Musk, o de modo político, estados, pues, ir a otros planetas, porque este ya se nos queda pequeño, corto, ¿no? Vamos a ampliar el mundo, a colonizar otros planetas, ¿no? Bien, un talante moderno de saber y poder. Todo está permitido, todo es posible. Creo que explicaría a grandes rasgos qué tipo de sociedad va a despenalizar, aceptar, legalizar y promover el aborto. Porque aquí se da una evolución que se puede decir en otros fenómenos. Por ejemplo, se dio en su día a la hora del divorcio, luego con la homosexualidad y las uniones homosexuales, fecundación in vitro, clonación, creación de híbridos hombre-animal. Ante este tipo de fenómenos, de opciones posibles que se nos presentan como factibles, hay de entrada una reacción de rechazo, condena, horror. No es posible crear híbridos hombre-animal. Eso, ¿a quién se le ocurre, ¿no?
aborto, no. Eliminar vida, que corra la sangre, no, no. Somos gente civilizada, rechazo, ¿no? Pero ahí está la curiosidad, el interés, y si eso tuviera algún tipo de aplicación comercial, industrial, por ejemplo, la hibridación. No vamos a crear quimeras, pero de esos híbridos podrían tal vez obtenerse células, tejidos, soluciones terapéuticas, vacunas, etc. Hay interés, ¿no? Porque si además uno mismo, nosotros no lo investigamos, no lo exploramos, lo harán otros, lo harán ellos, los malos, los comunistas, los chinos, que no tienen escrúpulos, o lo hará la competencia, se llevará el negocio. Entonces, el rechazo da paso a un cierto interés, curiosidad, así que vamos a ver qué pasa. Por supuesto, con supervisión, con control, con una regulación explícita, con garantías de que no se va a producir ningún abuso, con comisiones éticas que supervisan, que controlan, que autorizan, etc. Entonces, esa práctica se va difundiendo, se generaliza, adquiere una cierta carta de naturaleza, de normalidad. Entonces ya se dice, es un hecho que no podemos ignorar. Esto siempre se emplea con el aborto, ¿no? Ampliando cifras. En Argentina se hablaba de cientos de miles de abortos. Todo mentira, pero hay que decir, esa es una realidad que está ahí, incontestable, no podemos ignorarla, no podemos condenarla, así que hay que aceptarla, ¿no? Hay que regularla, que no sea una zona de nadie, una zona salvaje, ¿no? Entonces, esa práctica, que ya se considera en cierto modo normal, debe ser, primero, en caso de aborto, pasa en los diversos países, se despenaliza. Es un delito, está mal, es eliminar una vida humana, pero en tal o cual supuesto, eso no se castiga. Como se conocía en el mundo del derecho, la figura de la extrema necesidad, ¿no? El derecho era moral siempre ha contemplado, ¿no? Uno puede robar para comer, ¿no? Árbol de naranjos en el Levante español o una res en la Pampa argentina, ¿no? Si uno mata, come y deja la piel allí en la finca, pues eso se permite. Necesidad, ¿no? Bien, entonces así el aborto se despenaliza, se ve mal, pero en tal o cual supuesto, peligro para la madre, violación, etcétera, pues no se castiga. Pero esto no le va a bastar al moderno. El moderno es, hemos visto, dueño, adulto, soberano, emancipado, no acepta saberse o sentirse en falta. Él quiere estar con la conciencia limpia. Y por lo tanto no va a aceptar que ese aborto que ya se normaliza sea delito. El paso siguiente será legalizarlo como un derecho, como algo bueno, positivo. Esto pasó en España con la ley de Zapatero del 2010. En el año 85, Felipe González lo despenaliza. En 2010, Zapatero lo convierte en un derecho. Y Macron en Francia, en enero, cuando Francia asumió la presidencia europea de enero a junio, abiertamente propuso incluir el aborto como un derecho fundamental, un lugar de honor en la Carta de Derechos Europeos, como algo bueno, una conquista, algo positivo. Porque el moderno no quiere sentirse en falta. Y por eso, en los países donde el aborto va cobrando esta normalidad, también se apunta contra la objeción de conciencia. Porque si alguien objeta, el objetor adopta una especie de postura éticamente superior, moralmente superior. Y es algo que no va a aceptar el abortista. No acepto que alguien me refriegue ante la cara que mi conducta es un poco elegante, poco ética. No, no, no. Esa normalidad implica que ya no hay motivo para objetar. Es una conquista, es un derecho, es algo bueno. Sería absurdo objetar algo bueno, ¿no? O sea que siempre en paralelo hay una tendencia, una presión para suprimir, para poner trabas a la objeción de conciencia del personal sanitario, por ejemplo. O sea, este recorrido es clásico, del rechazo organizado, del espanto, a la consideración de esa conducta, de esa praxis como un derecho, una conquista, un avance, un signo de progreso. También en paralelo siempre
hay un trabajo de ingeniería conceptual y lingüística, el eufemismo. Porque por mucha pirueta legal, ética, deontológica que hagamos, al final ahí está la sangre y el bebé descuartizado. Claro, lo que tienen los abortos quirúrgicos es que se extrae el cuerpo del seno materno y luego fuera, en la bandeja, hay que recomponerlo de modo preciso para evitar que quede alguna fracción, un fragmento dentro y pueda provocar una infección. O sea que, y eso, pues, es un espectáculo muy poco grato, ¿no? Un cuerpo despedazado, la sangre que todo lo impregna, y entonces, al menos vamos a tapar el lenguaje. Entonces, por supuesto, ya no se habla de aborto. En Holanda se dice regulación de la menstruación. Ya he visto antes, he mencionado la reducción embrionaria, etc. Hay que emplear unos términos neutros, inocuos, para que eso pueda colar más fácilmente en la opinión pública del país. O sea, si es algo en el fondo terrible, hay que enmascararlo, hay que ocultarlo, hay que taparlo, ¿no? Para que no hiera nuestra conciencia. Bueno, pues con esto habíamos quedado en hablar hora y media y dar paso a un rato de coloquio, preguntas, así que me tienen a su disposición. Hola, buen día. Yo, más que una pregunta, me gustaría hacer un comentario. No sé si me escucha bien. Sí, perfectamente. Yo que englobaría, como todo lo que usted nos comentó hace un tiempo, fue una charla que dio Ricardo Lorenzetti acá en Córdoba, que es ministro de la Corte Suprema, acá en Argentina. Y justamente hablando de todo esto, hablábamos de como una característica de la sociedad de hoy, la homogeneidad, que por ahí nosotros vemos en realidad la diversidad en cada uno de nosotros, porque somos completamente diferentes, incluso a través de esta modalidad, hoy por hoy estamos todos en diferentes lugares, pero como hoy por hoy la sociedad en sí misma tiende a homogeneizar las cosas, como todo lo que vimos hoy acá en la clase puede ser aplicado acá, tanto en Argentina como en España. Los chicos en la tele ven los mismos dibujitos acá que allá, cómo se va perdiendo. Y cuando usted hablaba de que cómo reacciona el moderno, no me acuerdo si era el moderno, que dice que quiere romper con la tradición, y eso es lo que pasa, o sea, ya cada vez quedan menos tradiciones propias de cada país, por ejemplo, porque en sí todo tiende a homogeneizarse. Y usted también lo dio en el ejemplo cuando mencionó lo del COVID, cómo un virus pone en jaque a toda la humanidad, y con todas las tecnologías, todos los avances que hay, como la única respuesta fue ponerse un barbijo y quedarnos en nuestras casas. Entonces también cómo eso rompe con el paradigma que se quiere imponer hoy en la sociedad. Nada, eso era para aportar algo. Sí. Ya antes mencioné brevemente, como de pasada, la importancia de la economía en nuestra sociedad moderna. El capitalismo, la economía, el beneficio, el rendimiento económico. Y se ve en la vida económica una tendencia universal a la concentración en cualquier ámbito. Medios de comunicación, fabricantes de autos, de chocolate, de lavadoras, en cualquier objeto, zapatos. Al principio, antes había muchas marcas, pequeñas, locales, y esas marcas van desapareciendo y aparecen grandes grupos nacionales, multinacionales. La ventaja de la economía de escala, ¿no? Reducir costes, gestión simplificada, logística, etc., ¿no? Bueno, pues creo que eso mismo pasa también en el ámbito político y cultural, ¿no? La homogeneidad permite una gestión, un gobierno más eficiente, ¿no? Y aplicar soluciones estándar, informáticas, programas, regulaciones. O sea que hay, desde hace como 20, 25 años, el término más usado para describir el mundo de hoy es globalización. En muchos sentidos, para efectos de todo tipo, económicos, financieros, laborales, pero también culturales, de consumo, el mundo es un escenario único, ¿no? Eso permite una gestión más eficaz, más simple
y más beneficio, más rendimiento económico. Esa presión es patente. ¿Más preguntas? No hay prisa, ¿eh? Tienen la oportunidad de preguntar, de confrontar, de... No, yo sumando a lo que dije recién de este tema de la homogeneidad, y también me había dado cuenta ahora que usted lo relaciona con esto en términos económicos, que como que se puede hacer también en términos comparativos, o sea, como que lo económico es lo que hace que la homogeneidad cada vez exista más, porque cada vez vivimos en un mundo más homogéneo, aunque cada vez las personas somos más diversas entre sí. Entonces creo que también esto como que puede englobar todos los temas que tratamos, digamos, y no, nada, a mí me gustó mucho que la charla empezó con esto de todo está permitido y todo es posible, y como usted nos fue demostrando en cada una de las etapas que vivió la sociedad, y volvió a terminar con la misma frase, porque realmente es como que a uno le permite darnos cuenta de cuáles son las características de la sociedad en la que vivimos. Muy bien, Carolina tiene todo mi apoyo. Diré a Ricardo del Barco que tiene la máxima nota. Es claro que te la mereces. ¿Hay alguna otra intervención? Bueno, realmente tiene mérito haber estado hora y media oyendo a un busto parlante, o sea que hayan llegado hasta aquí ya es meritorio y merece todo mi reconocimiento. Lo que me pareció también muy interesante cuando usted nos dio el ejemplo que le da a sus alumnos de que uno llega y, bueno, se va a poner a estudiar, pero prende la tele o agarra el celu y se mete en las redes sociales, y capaz se pasó una hora estando en las redes sociales, y yo siempre lo digo, si no tuviera celular estudiaría más rápido. Y eso es lo que pasa, y cuando usted preguntaba, ¿eso es libre o no? Hay un conflicto interior, y usted también mencionó a Freud, mi hermana estudia psicología, esta cuestión del yo y el super yo, cuando usted mencionó el conflicto interior, que por ahí yo lo que tendría que hacer es invertir mi tiempo en estudiar, y sin embargo capaz agarré el teléfono para contestar un mensaje, o usted da el ejemplo de prende el tele para ver las noticias, para estar informado, y termina generándose toda esta cuestión de si te pasás una hora entera en eso. Entonces el conflicto interior se da, y realmente es como se plantea un conflicto interior en cuanto a mi libertad, porque también la decisión de perder una hora en eso la tomé yo, entonces eso me gustó mucho también para también trabajarlo en un paralelismo con nuestra propia vida, o sea, en el día a día. Así es. Muy bien, Carolina ya tiene la máxima nota, pero hay que crear una nota nueva para que pueda tener mejor nota todavía. Profe, A ver. yo tengo una idea por ahí que siempre la pienso, y usted me la recordó también cuando hablaba del tema de la libertad. Es que hoy en día uno, o sea, es cierto y coincido en el tema de que hay un culto de la libertad extrema, de que cada uno quiere hacer lo que quiere y hay un individualismo, pero a la vez siento que esa idea de libertad no es real, porque uno cree a veces que es más libre de lo que en realidad es, porque uno piensa que las decisiones que las toma por uno y porque es lo que uno quiere, y en realidad ese querer y ese deseo está influenciado por la sociedad, por los mandatos sociales, por qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, o qué imagen doy, y demás cuestiones que para mí influyen a la hora de tomar una decisión, que uno dice, no, yo soy libre y decido lo que quiero, pero en realidad esa decisión no es totalmente libre. Yo pienso de esa manera también es errónea. Es erróneo creer que somos tan libres como, como creemos, digamos. Bueno, efectivamente, el hombre es un ser social y necesita
y busca ser acogido, reconocido, querido, integrado en el grupo. De entrada, familia, el grupo de pares, el grupo de referencia. Esto está muy estudiado, ¿no? Cómo ha habido incluso famosos experimentos, Salomon Asch, Stanley Milgram, etc., cómo la gente, por ser uno más en el grupo, está dispuesta a negar la evidencia. No importa. Lo formuló un clásico español, Baltasar Gracián, siglo XVII, en uno de sus aforismos, al decir que mucha gente prefiere ser loco con todos antes que cuerdo a solas. Bueno, yo tengo una idea, una opinión, la veo evidente, clara. De repente el grupo piensa lo contrario, bueno, pues yo renuncio a mi opinión por ser uno más en el grupo, ¿no? O sea, muy poca gente tiene coraje, valor para desmarcarse, para enfrentarse al grupo. No, pues yo no. Aunque todos, yo no. Eso exige mucha integridad, ¿no? Y justamente las redes sociales agudizan el fenómeno. Cuantísima gente, y no digamos después durante la pandemia, cuánta gente bien pendiente de los likes, del me gusta, de la aceptación, incluso de la simple respuesta. Uno en el chat dice algo y caramba, no hay eco. ¿Qué pasa? ¿No me han leído? ¿No me siguen? ¿No les interesa? O sea, ¿cuánta gente sufre buscando la aprobación ajena? Ya sea del entorno familiar, de amigos cercano, o del entorno social, de las redes. Y es una pena porque es gente que no tiene criterio propio. Son como veletas que mueve el viento ajeno. Es una pena, pero es una necesidad tan básica del ser humano sentirse querido, acogido, comprendido, que cuesta mucho la soledad del que va contra la corriente. Bien, en paralelo también, otro fenómeno hoy muy frecuente, hemos dicho que la sociedad moderna es científica y tecnológica, ¿no? Y hasta ayer la ciencia mandaba. Claro, no he dicho que tenemos lo premoderno, lo moderno y ahora lo posmoderno, porque esa modernidad tradicional, ilustrada, también ha entrado en crisis. Yo aquí cito a un sociólogo alemán, aunque tenga nombre francés y apellido italiano, se llama Guillaume Paoli, en Berlín, que dice de modo muy breve y muy como sentencia, dice, el premoderno sabe que cree, el moderno cree que sabe y el posmoderno cree que no cree. Hoy somos un poco posmodernos. Incluso la ciencia se ve discutida, se ve criticada, ¿no? Pero hasta ayer la ciencia era algo que mandaba. La ciencia y tecnología y el resto era algo, pues, no científico, no válido, filosofía, teología, religión, literatura, arte, o sea, todo eso era despreciable, no valía, ¿no? Bueno, y en ese contexto todavía cientifista hay mucha gente que niega la libertad, ¿no? Como el ámbito de la ciencia es de la necesidad y no de la libertad, puesto la causa A, se produce el efecto B. Leyes automáticas, absolutas, etc. En ese contexto la libertad no aparece, ¿no? Pues está en el ambiente cultural que mucha gente niega la libertad, ¿no? Yo pienso en el fondo que es cómodo. Si me autopercibo como no libre, eso me exime de ser responsable, de deliberar, de pensar, de justificar esas acciones, ¿no? Y parece como dejarse llevar sin tener culpa de nada. Claro, aunque a la vez ese determinismo en el mundo de la vida, como llamamos los sociólogos, ¿no? La vida social y de las personas, no es viable. Porque si todos negamos la libertad, ¿qué cambiaría? Nada. En el mundo del derecho, en Alemania en concreto, hay gente que pretende que no se aplique el derecho penal porque los actores no son libres. Bueno, pero ante eso, ¿qué diría el juez, la policía, el gobierno? Tú, delincuente, actúas por determinismo y también al castigarte actúo por determinismo. O sea, que en la práctica no cambia nada. Tú estás obligado a delinquir y yo estoy obligado a condenarte, encerrarte y castigarte. Porque negar la libertad es un malabarismo intelectual propio de académicos que se puede hacer en los foros, en las aulas, en el plato de televisión. En la vida real
la gente se siente, se sabe libre. No siempre, pero sí, gran parte de las ocasiones. La primera parte, libertad, y otra parte, la presión del grupo físico, de personas que nos rodean, de la sociedad o del grupo de las redes. Uno quiere ser uno más. Poca gente tiene como carácter para, llegado al caso, decir, pues conmigo no contéis, yo aquí no os acompaño, me desmarco, aunque me quede solo momentáneamente. A mí, por última vez, no quiero decir algo más, pues, la última cosa, que también relacionado a esto, que vimos que por ahí el ser humano siempre está relacionado con otros, o sea, uno, que también esto lo decía Hannah Arendt, y que uno desarrolla una voluntad enfrente de la voluntad de otros, y recién lo que decía Cristóbal, que hasta qué punto uno decide, uno reflexiona sobre sus acciones, pero hasta qué punto uno no se convierte en alguien dirigido, ¿no? Por el sistema, por los demás, condicionado. Y también que usted en una parte de la charla hizo referencia que muchas veces esta libertad no se da por igual en todos los seres humanos. Y como habló en el caso del aborto o en el caso de la eutanasia, con todas las pruebas que se hacen, o sea, todo esto a su vez está atravesado por la pobreza, por la desigualdad, porque la misma libertad, no todos tenemos la misma libertad en el mismo rango, o sea, no se da por igual en todos los seres humanos y eso es claro. Muy bien. Atinada observación. A mí me hizo un poquito de ruido el tema de la libertad, porque yo me preguntaría, ¿qué es la libertad? O sea, porque, por ejemplo, el tema de las redes sociales o el tema de Internet, por ejemplo, creo que a veces es bueno, es positivo, pero también a la vez puede ser negativo. Negativo porque, bueno, si nos vamos a las redes sociales, hay mucha gente que está en este momento con problemas de adicciones a las redes sociales y adicciones que son mucho peor que la cocaína. De hecho, conozco algunos casos. Y a la vez en positivo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando acá se tocó el tema del aborto, que hubieron 24 horas de debate en el Congreso, por ejemplo, en mi caso personal, yo me tomé la molestia de entrar, investigar, ver de dónde venía toda esta teoría del aborto, todo este tema del feminismo, profundizar. Yo aclaro que soy provida, pero algunas cosas no las tenía claras. Y por ejemplo, a mí lo que es la tecnología me sirvió para terminar de aclarar cosas que yo no tenía conocimiento. Entonces creo que a veces habría que preguntarse qué es la libertad y cómo manejar esa libertad. Bien, no sé si me expliqué lo que quise decir. Sí. No, también muy buena observación. Añado sobre redes sociales. Hombre, aquí igual hemos subrayado los peligros, lo que implica de dependencia, de abdicar de la propia vida. Claro, también las redes sociales tienen muchas virtualidades muy positivas, ¿no? Al hablar de pantallas, yo siempre cito a un crítico literario alemán que murió hace unos pocos años, el más importante del siglo XX, llamado Marcel Reich-Ranicki, origen polaco, superviviente del Holocausto. Era, como digo, una eminencia en literatura en Centro Europa. Y cuando apareció la televisión masiva, años 50, él dijo una frase aplicada a la televisión que yo lo tomo prestada y aplico hoy a las pantallas. Decía Reich-Ranicki, la televisión, es decir, hoy las pantallas, hace a los listos más listos y a los tontos más tontos. Creo que es muy verdadera, ¿no? En Google está todo, datos, teorías, arte, cualquier obra de arte del mundo está allí, uno puede verla con detalle, a escala, en fin, hay una fuente de saber nunca vista, disponible para cualquiera. Ahora bien, ¿cuánta gente usa las redes con criterio, con inteligencia, con madurez?
una minoría exigua. Un dato que siempre pregunto y nadie acierta: edad media de los videojugadores del mundo. 35 años. Y el videojuego, como negocio, es igual a la suma del cine y de la música. Un negocio fabuloso, fabuloso. Este juego Angry Birds ha sido bajado a los móviles o consolas 1.000 millones de veces. Y aparte de negocio, eso es una fuente de datos para la empresa. O sea, cuando en la vida económica, en la red y en general, algo es gratis, quiere decir que la mercancía eres tú. Tú con tu opción, con tus datos, con tus preferencias, con tu pauta que queda registrada, analizada, etc., ¿no? O sea que las redes sociales son o una maravilla o una maldición. Depende de cómo se utilicen. Aunque me temo que hoy la mayoría de la gente las usa con muy poco criterio. Y son un instrumento de homogeneización, de manipulación, de distracción. Pues hoy gente joven en Occidente que está metida en el móvil, en el celular, en el alcohol, etcétera, es gente que no piensa, que no reflexiona, que no critica, que no se moviliza. ¿Qué más quieren los gobiernos y las empresas que tener esa juventud adicta y entregada y rendida, ¿no? Sí, yo también, por ejemplo, veo eso en los medios de comunicación, que por ahí, en vez de limitarse a transmitir los hechos objetivos, intentan imponer un tipo de pensamiento. Entonces, si uno no tiene formado su criterio propio, es muy fácil que se deje engañar por lo que dicen o empiece a pensar de la misma forma. Y ahí entra a jugar lo que dijo Cristóbal, que es cierto que nosotros nos creemos libres, pero en realidad no somos tan libres, porque todas esas cosas van condicionando nuestro pensamiento. Bien, ¿cómo ser un ciudadano, una persona madura, autónoma, responsable, no manipulable, que piensa por cuenta propia, que no sigue a las modas o lo que imponen pues, esas grandes empresas capitalistas o los gobiernos? Esto es fruto de una vida entera para ir pensando. Yo creo que un consejo básico, primordial, es leer. Hay que leer. Si no lee, está salvado, ¿no? Aunque sea de entrada un cómic, porque donde hoy hay un cómic, más adelante habrá un buen libro y luego un clásico, ¿no? Si la gente lee, está a salvo, ¿no? Gente joven, mayor, leer. Cuando uno lee, pues ya se vuelve maduro, se hace invulnerable a la manipulación, a los tópicos. Es el gran remedio, la lectura, ¿no? ¿Qué más? Bueno, como yo les había anticipado, la presencia de Alejandro Navas es una presencia provocadora, ¿no? Me parece que el objetivo está cumplido en tanto en cuanto los ha obligado a pensar, como dijimos al comienzo de este curso. El profesor no quiere que repitan lo que ustedes escuchan en clase, no quiere que repitan lo que leen en los textos puestos a disposición. Quiere que piensen con su propia cabeza. Pensar es una tarea bastante difícil, y yo le suelo decir medio en broma, medio en serio a mis alumnos: ay, profesor, usted nos insiste demasiado en pensar, es mucho más fácil que nosotros anotemos lo que usted dice
después lo repetimos en la evaluación, aprobamos, y usted no se molesta y nosotros tampoco. Hemos venido a estudiar, no a pensar. Hemos venido a estudiar, no a pensar. Esta es tal vez una de las características que no enunció Alejandro, pero diríamos una de las malas características de la sociedad contemporánea. Reducir el estudiar al repetir, cuando estudiar es pensar. Y bueno, es una tarea no fácil y me parece que Alejandro nos ha estimulado a pensar, nos ha descrito una situación muchas veces por nosotros conocida, otras no tanto, y hemos sido desafiados. Yo cada vez que lo escucho a Alejandro, hace muchos años que lo escucho y disfruto de su amistad, nunca quedo igual después de escucharlo. Me obliga a pensar y a repensar una serie de cosas. Eso quería que pudiera hacer hoy con ustedes. Ustedes dirán si ese objetivo se ha cumplido. Lo iremos viendo, y yo quiero agradecerle mucho a Alejandro, que ha dispuesto su tiempo y que, bueno, ha demostrado. Él habló recién de la ambivalencia de la tecnología, ¿no? Hoy la tecnología nos ha permitido tener un excelente profesor europeo que, miren lo que es la bondad, en este caso de la globalización. Es un profesor valenciano que está en Bolivia y ha hablado con nosotros que estamos en Córdoba, Argentina. No siempre la globalización es mala, no siempre la tecnología es mala, como siempre depende de ese gran misterio, lo que cada uno de nosotros hace. María Isabel le pregunta, ¿tiene página de YouTube? Eso es lo que pregunta. Lo siento, no tengo. No estoy ni en YouTube, ni en Facebook, ni en Twitter. Poco presente en las redes. En parte por pereza, porque exige mucho tiempo y dedicación. Pero tengo email que te puede dar Ricardo y te puedo incluir en mi lista para envío de publicaciones, artículos que voy sacando en medios, así que estarías en el listado. Bueno, vamos a hacer eso. Buena la pregunta, María Isabel, porque vas a poder tener el mail. Y bueno, Alejandro, estás poco en YouTube, ahora vas a estar dentro de un rato. Esta Bien. Clase queda grabada y subida a YouTube para que la aprovechen los alumnos y todo aquel que tenga interés en difundirlo, porque después lo difundimos bastante. Les agradezco. Si no hay ninguna otra pregunta, voy a ir cerrando la clase. Bien, voy a cerrar la clase, cerrar la grabación. Te voy a pedir, Alejandro, que no te desconectes durante unos minutos porque quiero intercambiar en privada algunas cosas con respecto a tu venida a Córdoba. Y de paso le digo a los alumnos, sí, por favor, a los alumnos coordinar que lo puedan ver físicamente al profesor Alejandro Navas, porque podemos coordinar para que vaya un día que va a estar en la Facultad de Derecho y puedan conversar con él. Vamos a coordinar la fecha. Muchas gracias. Voy a concluir Nos vemos
en el parcial el día 12 en el aula 31. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao, doctor. profe. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao, profe, Muy gracias. bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao, profe, gracias.